de la ciencia jurídica vamos a pasar a la politología, y esto con el señor Fernando Tincopa, miembro del Centro Huiñac, que ya nos ha aclarado con sus estudios sobre el terreno en otras oportunidades. Señor Tincopa, buenos días. ¿Qué tal, Fernando Mávila? Encantado. Buenos días. Acá lo grave es vincular estos debates constitucionales, jurídicos y parlamentarios con la realidad del terreno, es decir, con las manifestaciones, con la cólera, con las protestas y también con las violencias y los bloqueos de carretera, finalmente con las muertes. Ustedes han hecho un estudio sobre la realidad de las provincias que manifiestan en nuestro país y tiene cosas que decirnos. Díganos qué es lo más importante de lo que han hallado, por favor. Quizás alineado a una posible respuesta a su pregunta y sostenido en evidencia, que es básicamente lo que reporta el informe con la data de la Defensoría, algo que podríamos concluir es que en cada uno de los momentos en los que ha habido picos de movilizaciones y la intensidad de la protesta se ha recrudecido, ha sido justamente días después de algún acto o comunicación errada de parte del gobierno. Me refiero, por ejemplo, a la mala acción de contención en Juliaca con los 18 fallecidos, sostuvo un pico incrementado durante una semana de intensidad de protestas. La intervención en San Marcos, justo en plena caída grave de la intensidad de las movilizaciones, sostuvo durante una semana entera las protestas en general, sobre todo intensificó las medidas radicales de toma de carreteras. Los mensajes a la nación de la presidenta también, que en los que señalaba, por ejemplo, su no renuncia o que tenían algún tipo de connotación que podría comunicar cosas totalmente distintas a lo que los movilizados querían, han sostenido continuamente el escenario de conflictividad. Y esto hay que también matizarlo, porque no ha sido a nivel nacional. Han sido algunas provincias, en particular las del sur, que al día de ayer la Defensoría mapeaba, no representaban más del 13% de provincias a nivel nacional, las que han sostenido protestas y han tenido éxito más en sostener bloqueos que en incrementar paros o movilizaciones. ¿Qué es lo que explica que pocas provincias finalmente sean las que aportan la mayor parte de los manifestantes? ¿Qué es lo que explica que ahí estalle? ¿Qué debe producirse como condición para que la situación se vuelva explosiva en unas provincias y no en sus vecinas? Es una pregunta muy compleja y quizás podemos mapear primero algunas de las cosas que no explicarían del todo suficientemente bien. Porque estoy escuchando a muchos que comentan que una cuestión generalizada es que la desatención del Estado y los problemas estructurales de pobreza y demás son factores determinantes para la movilización. Y nosotros vemos que si eso fuese así, habrían muchísimas otras provincias en situación similar que también estarían predispuestas a tomar acción de protesta y no lo hacen. Porque hay algunas incluso que están en situación, digamos, económica crítica, mucho más complicada, pero que no se suman a estas movilizaciones. Estaba revisando los cuadros del último informe y hay, por ejemplo, un punto interesante de inflexión que marca un antes y un después, que es lo que se denominó como la toma de Lima. La toma de Lima supone un nivel muy alto de violencia, digamos, de protesta alto, pero luego no se mantiene esa curva, es decir, hay un descenso. Y ya hay varios analistas que han dicho que la toma de Lima, desde la perspectiva, por lo menos de lo que pretendía quien proponía esto, o alentaba esta toma, entre comillas, fracasó. ¿Usted diría que en efecto ocurrió eso? Yo diría que no podría hablar de fracaso, pero sí de una poca capacidad de sostener niveles altos de movilización. Porque la toma de Lima era, digamos, el éxtasis de la movilización generalizada. Y se ve en los cuadros, sí. Se ve. Lo que no han podido sostener es, días previos inmediatamente, la gran caída que tuvieron, sobre todo en sostener esa movilización. Lo que han sostenido los manifestantes son bloqueos, no movilizaciones ni concentraciones de personas a nivel provincial expandidos en otras provincias más allá de las que ya están protestando. En ese sentido yo creo que sí hay una debilidad y una vulnerabilidad muy grande, sumado a una especie de fortaleza. Han tenido éxito en bloqueos, pero han tenido una muy clara debilidad en sostener y expandir sus acciones de protesta a otras provincias. Permítanos ir a una pausa, doctor Fernando Tincopa, antes de regresar con usted para que nos explique lo que ha comenzado a decir. ¿Qué razones hay? ¿Cuáles son las no razones que se suelen dar? Nos ha dicho, ¿no?, que en algunas provincias y otras no. ¿Por qué? Y por qué hay apaciguamiento
en algunas regiones que comenzaron con violencias, como es el caso de Ayacucho y Junín, entre otros. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa que nos permita escuchar a los anunciantes de RPP. El Centro Uña, que debía explicar los alcances de un estudio que el Centro Uña acá ha realizado respecto de la movilización, sus motivaciones y sus actores y en qué provincia se produce ella. Nos había adelantado parte de la respuesta, pero yo quisiera que ponga un énfasis en explicarnos qué es lo que motiva a los que participan en estas manifestaciones de buena fe. Yo no estoy hablando de los que están vinculados o financiados por organizaciones criminales, sino esas mayorías en algunas regiones que de buena fe cree que tiene que protestar. Y se nos dice que la razón principal es la renuncia de Dina Boluarte o es la convocatoria a una asamblea constituyente. Quisiera saber qué es lo que han hallado ustedes como motivación que explique ese compromiso con las manifestaciones que ya dura más de un mes, ¿no? Me parece que al compromiso al que se refiere parte de más una reacción emotiva y una percepción genuina de menosprecio. Y esto lo vemos cuando muchos de los eslogans de los manifestantes en provincia, sobre todo, evidencian que hay un componente reivindicativo que puede rozar incluso con lo cultural, étnico, pero sobre todo político, frente al aparente o la percepción del aparente distanciamiento de la clase política, del relevo de sus necesidades. Y ese discurso puede ser un discurso que motive y que con la indignación producto de algunas acciones del Ejecutivo active la movilización. Yo creo que lo que sostiene la movilización, digamos en términos prácticos, es un componente de percepción, digamos, narrativas inculcadas a través de una prensa alternativa que municiona continuamente estas interpretaciones de la realidad y sobre todo de un aparato organizacional que en el caso del sur del país sí podría explicar un poco por qué ha sido específicamente el sur el que ha llevado la movilización a tope, producto de la multiplicidad de organizaciones en un espectro de izquierda bastante amplio que une desde los protahuantinsuyanos hasta los marxistas clásicos y otros tipos de, digamos, componentes de movilizados en distintas organizaciones pero que finalmente confluyen, digamos, y sí, que son organizaciones a fin de cuentas. Acaba de mencionar a la prensa alternativa. ¿Cómo se analiza la influencia de este fenómeno? Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, es ver cuál es la incidencia que tienen algunos de los clásicos representantes actuales que tienen una capacidad de incidencia bastante alta, por ejemplo, en un sector de la población autodenominada izquierda. Por ejemplo, vemos el caso de un canal X de un presentador que desde España transmite un comentario político, a veces con 3 reproducciones al día de 2 horas sostenidas. La visualización de esos videos alcanza niveles superiores a los de muchos periodistas nacionales con programas también en YouTube propios. Y la facturación que tienen en YouTube también es, digamos, considerablemente decente, $5,000 a $10,000 en promedio según nuestras estadísticas. Esto lo que hace es que, digamos, públicos como ese sean públicos cautivos, captados por informantes que obviamente tienen un sesgo condicionante a una interpretación de la realidad que puede municionar, por ejemplo, narrativas como las de la victimización de Castillo, las del golpe de Estado contra Castillo. En principio esto es prensa, porque el no término podría denominarse. Claro, el término lo acuñó, lo conocimos a través del señor Aníbal Torres cuando se refería a todo aquel que no era periodista de Lima o que pertenecía, formaba parte de un medio, digamos, de los tradicionales. Entonces, cuando uno dice qué es la prensa alternativa y por qué tiene esta pegada que usted nos acaba de revelar. Sí, yo creo que el término más es una definición que aproxima la interpretación de un fenómeno de comunicadores en redes sociales que transmiten mensajes sin un filtro ni necesidad de objetividad. Es abiertamente posicionamiento político. Ninguno. De hecho, las redes sociales son quizás ahora lo que menos transmite una objetividad para tomar distancia y reflexionar sobre una posible conclusión personal. Lo que te venden directamente son interpretaciones y posicionamientos de quiénes son buenos y quiénes son malos. Esa me parece que es una labor que han estado haciendo muchísimos desde hace algún tiempo y que ahora puede estar dando resultados a modo de frutos, totalmente negativos, pero frutos al fin y al cabo.
Yo quisiera que nos diga una palabra, es muy importante este tema de la prensa alternativa y la presencia y la hegemonía en redes sociales y el mundo digital, pero yo quisiera comprender, siempre hemos sabido que Puno es una de las regiones del Perú con más tasa de informalidad, y basta visitar Juliaca u otras ciudades, grandes ciudades de ahí, para darnos cuenta de la laboriosidad de la gente que vive el día al día, de lo que cobra en actividades múltiples. Algunas de las cuales son ilegales, por cierto, como el contrabando, que es bien notorio, naturalmente, por la proximidad de la frontera boliviana. La pregunta es, ¿cuánto se puede sostener esas motivaciones que usted dice, esas luchas políticas que usted dice, a gente que tiene que ganar el día a día y que lo que quiere en general es que el Estado no interfiera contra su libertad, entendida hasta los extremos de la informalidad? Yo creo que ha anticipado usted un potencial talón de Aquiles de las movilizaciones, porque si algo, de hecho también nos refiere la data del informe, es que aun cuando la gente puede estar o con la predisposición crítica al gobierno y de salir a marchar, el lado económico va a pesar en algún momento, y eso se traduce en la reducción sostenida de la cantidad de paros a nivel provincial, paros absolutos, en los que no hay actividad comercial, no hay nada. Hasta el 1 de febrero solo se sostenían 2 provincias en situación de paro. Eso, al igual que el reportaje que ustedes pasaron hace poco, me parece, con una señora de Tacna que, a pesar de estar a favor de las movilizaciones y siendo comerciante de mercado, no va a salir a acatar el paro que le convocaron otras personas, puede anticipar que las movilizaciones tengan un talón de Aquiles de que no puedan sostener, lo cual no significa que la intensidad de las acciones violentas vayan a reducirse, como se evidencia también con el sostenimiento de bloqueos de carretera. Me parece que la necesidad de las personas puede terminar debilitando la movilización de las protestas. Muy bien, muchísimas gracias. Se refería usted a una persona que participó, creo que al final de la rotativa del aire, y en efecto, hablaba ella de la campaña escolar, que no se podían dar el lujo de seguir en paro. Básicamente esa fue su declaración. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado estos alcances tan importantes.